Hola, nuevamente nos reunimos el día de hoy para seguir con el estudio del Evangelio de Marcos. Seguimos en la primera parte, ya hemos ubicándonos en la tercera sesión que va del 6:6 al 8:30, donde empezaría la segunda parte que ya es el camino a Jerusalén. Hemos visto cómo a lo largo de todas estas páginas, Jesús se ha dedicado a predicar el reino de Dios, ha tratado de dar ejemplos de lo que significa ver el espíritu de la ley por encima de su letra. Ha confrontado con distintas autoridades religiosas, ha tratado de llegarle a la gente. Hemos visto como unos lo siguen, otros lo rechazan. Se ha dedicado a potenciar la vida de diversas formas, a través de curaciones, a través de milagros, a través de parábolas, y todo para tratar de mostrar la importancia de vivenciar el reino de Dios como Él nos está presentando y no como un reino de Dios político, como era la concepción de la mayor parte del pueblo judío para el siglo primero. Vemos que incluso se convierte en pan para la gente. La primera multiplicación de los panes que encontramos en el capítulo 6 y que conjuntamente con la muerte del Bautista y las eh, discusiones por las tradiciones fariseicas y lo que tiene que ver con la doctrina de lo puro y lo impuro, ya va como llevando a Jesús hacia un camino aparentemente sin retorno. Entonces, en esto empieza Jesús también a tratar de buscar ciudades aledañas, incluso fuera de Palestina, y nos encontramos con un hermosísimo texto en el capítulo 7, versículo 24 en adelante, cuando se trata de la curación de la hija de una mujer sirofenicia. Y leo el texto para ustedes. Partiendo de allí, se fue a la región de Tiro y entrando en una casa quería que nadie lo supiese, pero no logró pasar inadvertido, sino que enseguida, habiendo oído hablar de él una mujer cuya hija estaba poseída de un espíritu impuro, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era pagana, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Pero él le decía: espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Pero ella respondió: sí, señor, pero también los perritos comen bajo la mesa las migajas de los niños. Él entonces le dijo: por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de ti. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. A mí en lo particular, este milagro me toca el corazón. Y lo hace porque, fíjense que Jesús practicaba mucho la retórica y en su controversia con la autoridad religiosa judía, nunca le ganaba, que siempre tenía una salida ingeniosa para tratar de demostrar que era él quien iba por el camino correcto y no las autoridades. Sin embargo, este es el único texto en los evangelios donde la controversia se da con una mujer y ella le gana la controversia a Jesús. Los argumentos de ellas son tan sólidos que Jesús simplemente le dice: mujer, por lo que has dicho, tu hija. Y lo curioso es que todo lo que se habla de este milagro son cosas en que están involucradas las mujeres. Todo tiene que ver con la casa, el pan, la puerta de la casa, las migajas, niños, perros. Ahora, hay algo bien curioso en este texto, y es que cuando Jesús habla de los hijos para referirse al pueblo de Israel, utiliza una expresión en griego, tekna, que se refiere a los hijos genealógicos, que por sangre pueden ser considerados hijos. Sin embargo, cuando la mujer responde a Jesús, le habla de niños también, pero utiliza una expresión, paidios, que tiene que ver con todos los niños pequeños de una casa, sean hijos del amo
de los sirvientes, y hasta cierta edad todos juegan juntos, todos participan de la misma forma, y todos de alguna manera, hasta debajo de la mesa, en muchas ocasiones se presentan para jugar hasta con las migajas que la mesa deja. Entonces es curioso que esta afirmación de esta mujer haga que Jesús también sea capaz de abrir los ojos, porque Jesús, como un buen judío, tendría que pensar que él había venido para los hijos de Israel. Este episodio le hace comprender que la implantación del reino de Dios va más allá de Israel. Y eso es algo extraordinario, porque fue gracias precisamente a las palabras. Sigue viajando hacia Tiro y sigue de alguna manera con las curaciones que de ningún modo él, a quien ve necesidad, siempre va a tratar de invocar la ayuda para esa persona. Entonces allí en Tiro se consigue a un hombre que era tartamudo y sordo. Entonces le mete los dedos en los oídos y con saliva le toca la lengua y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dice a este hombre, Éfeta, que quiere decir ábrete. Y a partir de ese momento, el sordo deja de ser. Jesús nuevamente manda a que no le cuenten eso. Pero eso es como el chisme, ¿verdad? Cuando más se dice que no lo cuenten es cuando la gente lo divulga, como en este caso. La gente se asombra de que él sea capaz de hacer oír a los sordos y hablar a los. Pero seguidamente se da una segunda multiplicación de los panes. Recordemos que en la anterior, que eran nada más los hombres, 5 personas, sobraron 12 canastos. Pero en esta segunda multiplicación, que empieza a partir del capítulo 8:1, vamos a encontrar que lo que sobran son 7 canastas. Y vamos a jugar un poco. Cada vez que se hace la votación de 12, pensamos en las tribus de Israel, en los 12 apóstoles, en la totalidad del pueblo de Israel. Pero cada vez que se toca el número 7, estamos hablando de la totalidad, de la universalidad. Y es entonces cuando quiero retomar de nuevo el milagro de la mujer sirofenicia para su hija, porque actúa como una especie de bisagra entre lo que viene a representar la salvación para el pueblo de Israel y la salvación para toda la humanidad. Es como la puerta de entrada a la comprensión de que la salvación que Jesús trae es para toda la humanidad. Es algo verdaderamente hermoso. Pero es evidente que en la medida de que Jesús tiene más público, realiza más milagros, lo sigue más gente, es cuando los fariseos empiezan también a presionarnos más. Le piden señales del cielo. Entonces, y evidentemente, él les dice, no les voy a dar ninguna señal. ¿Qué más señal les puedo yo dar a usted? Incluso empieza a hablar de lo que viene a representar la levadura de los fariseos, la hipocresía con la que ellos se comportan, tratando de ser precisamente vamos a decir, como una pantalla en la que parecen gente extraordinariamente buena, pero en el fondo se trata de gente que tiene la gente embotada, porque dice Jesús. Entonces, Jesús, de alguna manera, sigue caminando con sus discípulos y se consigue a un ciego en la ciudad de Bethsaida. Entonces, este ciego le suplicaba que lo tocara. Entonces, tomando el ciego de la mano, lo saca fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso en las manos y le pregunta, ¿ves algo? Él alzando la vista dijo, bueno, veo a los hombres, pero los veo borrosos, los veo como si fueran árboles. Volvió Jesús a imponerle las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente, dando gracias a Dios y diciendo, vete a tu casa, pero no entres ni siquiera ahí. Este relato es bien emblemático
Porque uno se pregunta, bueno, ¿y Jesús por qué tuvo que curarlo en un doble intento? ¿Por qué no lo curó de una vez? Y eso lo vamos a comprender un poco más adelante en el capítulo 10. Pero tengan presente lo que les acabo de comentar acerca. En esa caminata, ¿verdad? Nos vamos encontrando ya con la profesión de fe de Pedro, que de alguna manera se presenta ante Jesús y le dice lo siguiente. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le contestan, los discípulos, uno que Juan el Bautista, otro que Elías, otro que son los profetas, y él le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y es cuando Pedro toma la palabra y le contesta, tú eres el Cristo, y le mandó enérgicamente que nadie hablara acerca de él. A partir de este momento, Jesús toma conciencia que ya lo que iba a hacer en su pueblo, en Galilea, en los pueblos aledaños, ya lo hizo. Y tiene que ir directamente a Jerusalén, a enfrentarse con las autoridades directamente. Y consciente de que probablemente eso le puede llevar hasta las últimas consecuencias e incluso costarle la vida. Sin embargo, Jesús está dispuesto a lo que sea. Él no sabe que le espera en Jerusalén. De hecho, no podemos considerar que Jesús va a buscar la muerte en proceso. La muerte es fruto de las opciones de vida que él toma por proclamar la verdad. Y sobre todo, el tratar de que el pueblo sea capaz de entender, ¿verdad?, que la liberación de un pueblo tiene que partir del propio. Entonces, él no puede, con su conciencia humana, saber qué es lo que va a pasar, pero sí sabe que hasta ahora ha tenido enfrentamientos bastante fuertes con las autoridades y que eso incluso lo puede llevar hasta la muerte. ¿Y por qué? Porque el proyecto que él propone es opuesto al proyecto de dominación que está imperando en Jerusalén. Y si él no logra convertir a las autoridades, sabe que su proyecto podría fracasar. Sabemos que no fue así, pero él pensaba, ¿verdad?, ir directamente hasta la boca del lobo para tratar de convencer y llamar a la conversión a los dirigentes morales. Sabe que si esto no es así, está dispuesto a enfrentar la muerte si es necesario. Una muerte a la que evidentemente él tiene miedo. Es un momento de crisis, de sufrimiento, donde Jesús podría haber dicho, no, yo como que me quedo en Galilea un tiempo más, yo como que me preparo mejor, pero no, Jesús sabe que tiene que hacerlo y por eso va hacia Jerusalén. En el Jerusalén va a repetir a lo largo del camino 3 veces lo que podría ocurrir cuando llegue a Jerusalén. Eso es lo que se conoce como los 3 anuncios de la pasión, que ya involucrados en la segunda parte del texto vamos a compartir desde el 8:31 en adelante. Es una sesión que llega hasta la resurrección y a su vez también está dividida en 3 partes. Hoy vamos a tratar de llegar por lo menos a lo último de esta primera sesión. Ahora, se da en camino a Jerusalén el primer anuncio de la pasión. Lo leo. Está en el capítulo 8, versículo 31 en adelante. Comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, ser muerto y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle, pero él, volviéndose hacia él, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Debemos recordar que los discípulos de Jesús, encabezados por Pedro, eran gente buena, de buen corazón, pero no terminaban de comprender a lo que se estaba enfrentando el propio Jesús al ir a Jerusalén. Y tanto es así que sabemos que al momento de que lo prenden,
cada uno de ellos se da la vuelta y lo abandona. Entonces ya en estos tres avisos de la pasión, ya vamos viendo un poco lo que es el carácter de estos discípulos. Pedro acaba en el versículo anterior de hacer una profesión de fe donde lo reconoce como Mesías. Porque entonces, ahora si Jesús le dice, esto tiene que pasar, te van a matar y voy a resucitar, él le dice, no, eso no puede ser así. Entonces Jesús tiene que regañarlo, que lo considera como está siendo partícipe de una tentación que Jesús no está dispuesto a sufrir. Entonces, tanto es así que empieza a aconsejarlo sobre lo que tienen que ser las condiciones para seguir a Jesús. ¿Y cuáles son esas condiciones? Llamando a la gente, se encontraba a la vez que a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si arruina su vida? Pues, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Yo les aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino. Ya ante estos avisos estamos ante una claridad meridiana de un Jesús que está completamente claro del destino que le. Estamos ya en el capítulo 9, que es lo que hace Jesús para tratar de entender a sus discípulos, bueno, que vivan con él la experiencia de la transfiguración, que es lo que viene a continuación en el capítulo. Eso pasa 6 días después. Llama a Pedro, a Santiago y a Juan, y se van hacia el monte Tabor, donde Jesús se va a transfigurar a la vista de ellos y dice el relato que se transfiguran también dos personajes que aparecen allí que representan a Moisés y a Elías, o sea, los profetas y la ley. Y están tan gratos allí que Pedro le dice, bueno, quedémonos aquí a hacer una choza para cada uno. Entonces, quizás esta experiencia del Tabor nos recuerda a cada uno de nosotros esos momentos de oración en los que nos hemos sentido pero tan cerca del cielo, que todo lo que nos rodea pierde importancia en su lugar. Entonces, es algo tan avasallante, tanta luz en la vida de cada uno de nosotros, que realmente uno puede entender en la actitud de los discípulos de Jesús en campo. Pero bajando del monte, les ordena que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre regresara adentro. Ellos observaron la recomendación, pero seguimos ante personajes que tampoco terminan de entender lo que Jesús está diciendo. Pero siguen caminando con él y se consigan con un endemoniado epiléptico. Entonces, leo el texto, estamos en el versículo 14 del capítulo. Al llegar donde los discípulos, vio mucha gente que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludar. Él les preguntó, ¿de qué discuten con ellos? Uno de entre la gente le respondió, Maestro, he traído a mi hijo que tiene un espíritu y donde quiera que se apodera de él, le derriba y hace echar espumarajos, rechinar de dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no. Jesús respondió, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo habré de soportar? Tráiganme. Cuando lo hacen, apenas el espíritu vio a Jesús,
agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Entonces él preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dijo desde y muchas veces lo ha arrojado al fuego, al agua para acabar con él. Pero si algo puedes ayudar, compadécete de nosotros. Jesús le dijo, ¿qué es eso de que si puedo? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho, creo, ayúdame muchacho, y aumenta mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba la gente, increpó el espíritu inmundo diciéndole, espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándole con mucha violencia. El muchacho quedó como muerto hasta que muchos decían que había. Pero Jesús, tomándole de la mano, le levantó y lo puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaban en privado sus discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos usar? Dijo, esta clase con nada puede ser arrojada sino con la oración. Esta es también una enseñanza que nos regala una vez más la importancia de la oración. Muchas veces nosotros no oramos con el verdadero fervor o simplemente nos limitamos a repetir oraciones. Y como bien dice el evangelista Marcos, la oración es paso importante para conseguir los milagros en nuestra vida, sobre todo los milagros de cada día. Ya habíamos dicho que estamos camino a Jerusalén y es cuando entonces vamos a encontrarnos con el segundo anuncio de la pasión. Leo, versículo 3. Saliendo de allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera lo que iban enseñando a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán a los 3 días de haber muerto, pero resucitará. Ellos no entendían lo que les decía y tenían mucho miedo en preguntar. La primera vez sabemos que Pedro quiere impedir que vaya a Jerusalén. Ahora pasa lo siguiente. Llegaron a Cafarnaúm y una vez más en casa le preguntaban, ¿de qué discutían por el camino? Ellos se callaron, pero por el camino habían discutido sobre quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último en todo y el servidor de todos. Y tomando un niño le puso en medio, le estrechó entre sus brazos y les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Entonces, ahora ellos están discutiendo sobre quién de ellos es más importante que el otro. Fíjense que son situaciones que también pasan en nuestras comunidades eclesiales. Gente que es colaboradora, gente que cree que a cuenta de esa colaboración, lo que hace es más importante que el resto de lo que hacen las demás personas. Es algo verdaderamente, vamos a decir que humano, pero al mismo tiempo es algo inaudito si tomamos en cuenta para aquellas personas a las que vienen acompañando a Jesús y tienen fe en ese proyecto. Después entonces vemos, ¿verdad? Una serie de enseñanzas que Jesús va invocando hacia sus discípulos. El empleo del nombre de Dios, la caridad entre sí, entre todos los discípulos, el escándalo que para Jesús representa el hacerle daño a un niño, donde incluso los amenaza con la hiena. Entonces, incluso los manda a hacer sal, porque si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se va a hacer?
En el capítulo 10 siguen las enseñanzas, en este caso sobre la indisolubilidad del matrimonio. Nuevamente, está en la región de Judea, al lado del Jordán, ya está en territorio muy cerca de Jerusalén. Vino la gente donde él y él enseñaba. Y le preguntan nuevamente los fariseos para poner, ¿puede el marido repudiar a la mujer? Y él le responde, ¿qué dijo Moisés? Ellos le dijeron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo, teniendo en cuenta la dureza de tu corazón, escribió para ustedes este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y a las dos hará una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y ya en casa los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Y él les dijo, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Siguen las enseñanzas, en este caso, le presenta un niño, él se sienta en las piernas y dice, bueno, deja que los niños vengan acá, porque los niños son la mejor prueba del rey. Entonces, los bendecía, le ponía las manos sobre ellos y se encuentra con otra temática, y es la que tiene que ver con el joven rico, joven que se le acerca, que le dice que él es fiel cumplidor de la ley, que respeta todos los mandamientos. A Jesús le cae bien el muchacho, dice, poncha, te pudiera ser a lo mejor buen discípulo. Y le dice, bueno, perfecto, te felicito por lo que haces, pero no baste con cumplir los mandamientos, también es necesario y estés consciente, ¿verdad?, de que tienes que vender todo ello y venirte a servir. ¿Y qué dijo el muchacho? Se fue de lo más triste, porque sencillamente no estaba en disposición de dejar de lado todo lo que para él, como eran sus riquezas, le importaba por encima de todo. Entonces, Jesús no ve las riquezas un obstáculo para ser su discípulo. Lo que ve es que se ponga las riquezas en lugar de Dios, en lugar del pobre, en lugar del necesitado. El abuso del poder y la prepotencia es lo que él ve como tal. Entonces, vienen una serie de enseñanzas que tienen que ver evidentemente con todo esto. La necesidad del desprendimiento, el peligro de las riquezas, incluso aquellas palabras tan lapidarias que primero es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y esto es por la poca disponibilidad que tiene una persona con cierto poder para desprenderse de todo aquello que es importante en su vida. Sí. Eh, Jesús da un paso adelante. Entonces, él trata de que los discípulos aprendan que así como él se lo ha exigido todo, ellos también, si quieren ser sus verdaderos discípulos, también tienen que exigírselo. Y que una de esas condiciones es el desprendimiento. De hecho, Pedro se puso a decirle, versículo 28, ya lo ves, nosotros hemos dejado todo por ti, te hemos seguido. Y Jesús les dijo, sí, yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí, por el Evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, padres, hijos, hacienda, y en el mundo entero y vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Con esto se da el tercer anuncio de la pasión, ya iban más cercanos a Jerusalén, y nuevamente Jesús les anuncia que el Hijo del Hombre va a subir a Jerusalén, que seguramente va a ser entregado a las autoridades, que va a morir y que va a resucitar el tercer día. Pero en este caso, nuevamente, se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen, maestro, queremos que nos concedas algo que te pedimos. Y él les dice, ¿qué quiere? Y le dicen, bueno,
que podamos nosotros sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y Jesús les dice, pero ustedes no saben que lo que están pidiendo no depende de mí. No sabéis lo que piden. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? ¿O ser bautizados con el bautismo con el que voy a ser bautizado? Ellos le dijeron, claro que sí, sí podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo voy a beber, si la beben, también seréis bautizados con el bautismo con el que yo seré. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa más de concedérselo, sino para quienes estén preparados. Entonces, imagínense cómo los más discípulos al ver esto se disgustaron, porque esto se les adelantaron. Seguimos con la incomprensión por parte de los discípulos. Tienen fe, pero son gente que no termina de comprender. Entonces, Jesús sigue con su discurso y les habla de los jefes, de la necesidad de que aquel que está en primer término sea capaz de ponerse, ¿verdad? Sencillamente en el lugar del más pequeño. Y les dice cuestiones lapidarias como el siguiente. Los que son considerados como jefes de las naciones, las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen con su poder. Pero entre ustedes no ha de ser así. Al que quiera ser el más importante, que se haga servidor de todos. Y al que quiera ser el primero, que se haga el siervo de todos. Así como Jesús no vino para que lo sirvieran, sino para servir, es decir, para dar su vida por la liberación de Entonces, sabemos que es un texto en el que poco a poco Jesús va tratando de hacerles entender cuando ya el tiempo está contado, porque ya como quien dice, están a las puertas de Jerusalén. Y vamos a tener un acontecimiento más que es bueno destacar, y es la presencia del ciego de Jericó, porque Jericó, todo el que peregrinaba hacia Jerusalén debía pasar por Jericó. Y llegando a Jericó, se van a conseguir precisamente cuando él iba acompañado de sus discípulos, con una gran muchedumbre. Y el hijo de Timeo, llamado Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Pero muchos le increpaban para que se callaran y no molestaran. Pero él gritaba más duro, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y le dijo, llámenlo, llamen al cielo. Ánimo, levántate que te está llamando Jesús. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Rabuní, que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Ustedes recuerdan del ciego al que Jesús le devuelve la vista en dos pasos, vamos a decir así. Pero ahora tenemos a este ciego de Jericó que no solamente recupera la vista, sino que es capaz de dejar a todo por Jesús, lo que no hizo el joven rico. Por una parte, deja tirado el manto, que era su única posesión. El manto era lo que el pobre tenía en la noche para cubrirse. Por eso cuando nos dicen, si vas a pedir prestado el manto, devuélvelo a la noche porque el pobre lo necesita. Y este hombre deja el manto y una vez que es curado, reconociendo a Jesús como maestro y como rabí, lo sigue. No sabemos más de este personaje, más que su nombre, Bartimeo, quiere decir hijo de Timeo, o sea, hijo del honrado. Y podemos decir que los tres anuncios de la pasión están entre estas dos curaciones de cielo, ¿verdad? Tenemos a unos discípulos, ¿verdad?, que tendrían derecho a ver correctamente, porque a veces creemos que ver y mirar es lo mismo, y no lo es. Estos discípulos que han escuchado el mensaje de Jesús,
que han visto sus milagros, que han sido testigos de la transfiguración, que les está anunciando que lo que va a pasar en Jerusalén está previsto de antemano por las opciones que Jesús ha tomado y los antagonismos que ha tenido con las autoridades. Y sin embargo, ellos no terminan de entender, quieren los primeros puestos, quieren estar a la derecha o a la izquierda, quieren ser los más importantes. Sin embargo, este ciego, ¿verdad?, que no tenía nada, estaba completamente ciego físicamente, pero tiene una claridad lo suficientemente grande como para dejarlo todo y seguir a Jesús. Mientras que los discípulos que lo siguen se debaten entre dudas y reservas. Es extraordinario esto. A partir de este acontecimiento se da la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Ya estamos entonces en la segunda sesión de la segunda parte del Evangelio, que va desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13, 37. Prácticamente el capítulo 13 completo. A partir de la tercera sesión vamos a tener el desarrollo de la paz. Entonces, ¿qué pasa cuando Jesús entra a Jerusalén? Jesús llega, vamos a encontrarnos que durante el viaje tuvo que enfrentar a sus propios discípulos que pensaban muy diferente que él. Fue un viaje difícil y en Jerusalén le esperaban cosas todavía más rudas. La principal actividad de Jesús al llegar será la confrontación con el templo, con el pueblo y con las autoridades que vivían para el templo y por el templo. Esta confrontación va a tener dos momentos. Uno público, cuyo centro será una acción fulminante y profética contra el templo, y el otro, una acción privada, donde hará como una larga reflexión sobre lo que va a ser el futuro de Jerusalén y de aquellos que van a continuar su obra. Entonces, esto lo ubica Marcos al comienzo del capítulo 11. Esta confrontación, una vez que entra mesiánicamente, sabemos que lo celebramos el Domingo de Ramos, donde la gente lo aclama, lo aplaude, hasta le echan por el camino para que vaya, su camino vaya siendo un camino triunfal. Pero Jesús no se engaña. A pesar de que lo loan con un hosana y de alguna manera lo estimulan a entrar triunfalmente a Jerusalén, Jesús está claro, clarísimo está. Entonces, al día siguiente se van dando varias situaciones como concatenadas. Una es una confrontación que se dio durante 3 días seguidos y su escenario principal fue el patio exterior del templo. Esto comienza, si se quiere, como una especie de manifestación popular que Jesús organizó al entrar a Jerusalén. Ese mismo día fue al templo para organizar la acción del día siguiente. Al otro día comenzará haciendo un gesto simbólico con la higuera, que era uno de los símbolos más conocidos y representativos del pueblo de Israel. Luego viene la acción principal en el templo, donde en forma audaz va a proclamar una acción profética contra él mismo. Entonces, al día siguiente, la higuera que había maldecido está completamente seca, es cuando se dirige al templo. Todos estos hechos se relatan en forma concatenada y se nos dice con claridad que en las noches Jesús se iba afuera de Jerusalén o se quedaba en casa de algunos amigos. Y si se iba fuera de Jerusalén, se iba al que se llama Getsemaní, se iba a orar. Entonces, vamos a verlo en detalle. Primer día, manifestación popular. Jesús prepara una entrada triunfal en Jerusalén. Ya lo habíamos mencionado. Este hecho llama la atención. Y llama la atención porque normalmente Jesús ha evitado todas las manifestaciones públicas cuando las muchedumbres quieren aclamarlo, cuando quieren hacerlo rey. Y él trata siempre como de huir
y más bien se va, en aquellos momentos de mayor tensión, se va a orar. Que él no quiere ser reconocido, o no quiso nunca ser reconocido como Mesías, como jefe liberador. Entonces, ¿por qué ahora entra con ese esplendor, con esa bulla? Una especie de entrada triunfal, pero básicamente con una intención profética. Él quiere concentrar la atención de la gente y crear una expectativa para lo que va a pasar al día siguiente. Fíjense que entra montado en un burrito a caballo, como lo hacían los generales. Con eso quiere acentuar que él no es un Mesías triunfante, sino un profeta que viene a anunciar un mensaje importante. Entonces, segundo día, la maldición de la higuera, ya la mencionamos también, es un gesto profético que simboliza la maldición del pueblo en caso de que no responda a su propuesta. Él trae una propuesta de liberación y quiere una respuesta. Entonces, leo, llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo. Allí comenzó a echar fuera a quienes se dedicaban a vender y comprar en el templo. Tiró al suelo las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de palomas y no dejó que transportaran cosas por el templo y les hizo esta advertencia. ¿No dice Dios en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de la... Entonces, podemos imaginar cómo estas palabras hicieron bella en el ánimo de sus antagonistas. Sabemos que el templo en la ciudad de Jerusalén era el centro máximo de toda la vida nacional. Prácticamente Jerusalén se había convertido en una especie de ciudad-estado y el templo era el corazón de la ciudad. Pero en el templo se guardaban los tesoros. O sea, era una especie de banco central de la época. Entonces, no solamente los impuestos, también las fortunas de las viudas o de los huérfanos ricos. Y junto al templo funcionaba también una guarnición militar conjuntamente con el Sanedrín, que estaba constituido por 71 personas, los máximos representantes de la aristocracia terrateniente, los ancianos y al mismo tiempo la aristocracia sacerdotal, mayoritariamente saducea, además de algunos escribas. Entonces, podemos imaginar que en el templo, de alguna manera, se compactaba todo lo que tenía que ver con el poder económico, militar, religioso y político del Imperio Romano. Entonces, el poder del templo es lógico, está controlado por el poder imperial, porque los romanos son los que están al mando, pero está representado por un procurador que en ese momento se llamaba Poncio Pilato. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Desde una perspectiva teológica, el templo era considerado también como el signo visible de la presencia de Dios en el pueblo. Pero a esto se va a enfrentar en forma radical y digamos que hasta mortal Jesús. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Jesús con el templo? Lo paralizó, produjo un desconcierto y paralizó toda la actividad. Todo eso en función de un griterío con la multitud allí reunida. Los que vendían y los que compraban, volcó todo los que cambiaban moneda, los puestos, los vendedores de palomas, y que nadie transportara a nadie por el. Entonces tocó todos los puntos neurálgicos que permitían el funcionamiento del templo. Entonces, y estaba muy cerca de la paz. Y Jerusalén estaba llena de forasteros. Entonces, todos tenían que comprar en la moneda hebrea, que era el ciclo, para poder hacer sus ofrendas y cambiar su dinero. Entonces, ofrecían palomitas, pero ofrecían cada quien lo que pudo. Pero fíjense que Jesús no realiza esta acción en el espacio destinado al culto, sino en lo que fue precisamente el patio. Y encima dice unas palabras muy fuertes en las que dice que el templo, lejos de ser la casa de Dios y casa de oración, es una verdadera cueva de la...
¿Qué quiso decir Jesús con esto? La memoria popular recordó muy bien estas palabras. Entonces, las mismas habían sido pronunciadas por Jeremías 6 siglos antes. Si nosotros buscamos Jeremías 7, versículos del 9 al 11, y déjenme ver si se los consigo. Ajá. Sí, dice aquí: ¿piensan ustedes que mi casa acaso es cueva de ladrón? También Jeremías la pronunció en un momento en que habló de la destrucción de Jerusalén. Este caso se repite nuevamente. Entonces, la situación de Jesús es muy similar a la del profeta Jeremías. El pueblo practicaba la injusticia, oprimía a los pobres, eran ladrones y asesinos, y después iban al templo a darse golpes de pecho. Entonces, el templo les daba buena conciencia, les daba seguridad si se quiere, pero en el fondo, así como lo criticó Jeremías, eran palabras engañosas, y por eso llama también al templo cueva de bandidos. Entonces, la imagen es muy acertada. ¿Por qué? Porque cuando el ladrón está trabajando, robando, asaltando, está inseguro porque lo pueden atrapar. Pero una vez que llega a su cueva, se siente seguro porque allí descansa, están su familia, sus amigos, los que como él participan de la misma fechoría. El templo, de alguna manera, les daba buena conciencia y seguridad a los opresores. Por eso Jeremías va a predecir la destrucción del templo. Lo que va a suceder pocos años después, igualmente, lo hace Jesús también. Entonces, la situación de Jesús es la misma. Él, de alguna manera, confronta lo que es la verdadera religión con la ideología. Una ideología que es capaz de ocultar crímenes y ofrecer legitimidad a la conciencia. Entonces, eso de alguna manera es fuertemente criticado por nuestro Señor. Incluso va más allá, porque habla de la corrupción, ¿verdad? Y de la comercialización de la palabra de Dios. Entonces, de algún modo, esa comercialización era mala, pero la transformación del templo en cueva de ladrón era todavía peor. Entonces, era una verdadera perversión. Entonces, al día siguiente, se tiene que enfrentar con las autoridades que le van a venir a reclamar. Será un día terrible para Jesús, pero veamos un poco lo que fue ese día. Estamos hablando ya del tercer día. Fíjense cómo vamos a lo largo de todo el capítulo 11, que finaliza precisamente con esta controversia, el tercer día de la que estoy haciendo acotación. Y leo: los que no creen y los que creen en el proyecto de Jesús, vamos a encontrarnos unos a otros en este relato que viene a continuación. Muy temprano, al tercer día, los discípulos descubren que la higuera que Jesús había maldecido el día anterior se secó y se había secado completamente de raíz. Si la higuera representaba al pueblo de Israel, en este gesto profético, Jesús lo que hizo fue maldecir al pueblo. Entonces, era un espectáculo desolador. Entonces, el proyecto de Jesús en este momento aparece como un proyecto imposible en el que nadie cree. El día realmente empezaba mal, con una sensación de esterilidad, de pérdida, de sequía. Por eso, el relato evangélico nos dice que Jesús exigió a sus discípulos que tenían que tener una fe que no vacilara. El movimiento de Jesús es capaz de enfrentarse al templo. Entonces, pero lo es en la medida que ellos tengan la fe suficiente para hacerlo. Entonces, para Jesús, la fe de los discípulos, ya, si era suficiente, podía derrumbar el poder. Porque la fe en Dios es más grande que cualquier cosa humana. Entonces, ellos se encuentran un poco perplejos, pero Jesús les hace ver que no quieren que sus discípulos quieran construir un templo, ni un culto, ni una religión que sean engañosas y opresoras, sino que por el contrario, ellos sean capaces de
vivir fraternalmente y proclamar ese reino en la cotidianidad. ¿Qué pasa cuando Jesús entonces se enfrenta con las autoridades? Él llegó otra vez al templo, como si nada, al mismo lugar al que había atacado el día anterior, en el momento que había deslegitimado al templo, y se le acercan los jefes de los sacerdotes. Este relato es bien, bien simpático. Los máximos teólogos y autoridades. Entonces, ellos le preguntan acerca de la autoridad que él tiene para haber hecho lo que hizo. Entonces, él les responde, porque Jesús aplicaba la retórica muy, pero muy. Y él le pregunta más bien, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Jesús hablando así manifiesta un valor y una rectitud impresionante. No cualquiera se hubiera atrevido a contestar de esa forma. Jesús remite a sus interlocutores el movimiento profético de Juan Bautista, el cual él mismo había iniciado. De paso, Juan Bautista, que había sido asesinado por Herodes, era muy respetado por él. Entonces, él obliga a las autoridades a que lo respondan, ¿verdad? Pero ellos se decían, si nosotros decimos que era de los hombres, el pueblo se nos va a echar encima porque lo consideraban un profeta. Pero si decimos que es de Dios, entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo aquí? Mejor es que digamos no sabemos. Entonces, cuando le van a Jesús ante esa respuesta, él le dice, si ustedes no saben pues, si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres, ustedes no tienen ninguna autoridad para estarle preguntando. O sea, Jesús tenía un temple de acero, pero el miedo y la ignorancia, la postre, los descalifica en palabras de Jesús como autoridades. Por eso Jesús, después que ellos dicen no saber, no les responde simplemente para nada. Entonces, ellos son incapaces de entender a Jesús, así como fueron incapaces de entender a Juan el Bautista. Entonces, algo más, Jesús no se conforma con eso, sino que entonces en su presencia dice una parábola, que es la parábola de los viñadores asesinos. Estamos hablando del capítulo 12 en su comienzo y se puso a hablarles en parábola. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Envió un siervo a los labradores a su debido tiempo para recibir de ellos una parte de los frutos de la viña. Ellos le agarraron, le golpearon y le despacharon con las manos vacías. De nuevo, les envió otro siervo. También a este le descalabraron y le insultaron. Y envió a otro y a este le mataron. Y también otros muchos, hiriendo a unos, matando a otros. Todavía le quedaba un hijo querido. Les envió a este, el último, y diciendo, a mi hijo lo respetan, ¿no? Pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, vamos a matarle y será nuestra la herencia. Le agarraron, le mataron y le echaron fuera de la vida. ¿Qué hará el dueño de la vida? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la vida a otros. ¿No habéis leído esta escritura? La piedra que los constructores desecharon es piedra angular, se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente, porque habían comprendido que la parábola la había dicho por ellos y dejándole se fueron. Fíjense que para Jesús realmente tiene que haber sido bien difícil que las autoridades religiosas, quienes se jactaban de conocer esa palabra de Dios a profundidad, que debían ser los ejemplos y maestros del pueblo, eran precisamente quienes menos la cumplían. Y la decepción de Jesús que viene para el pueblo judío y darse cuenta que al parecer ellos como que no les interesa a las autoridades guiar al pueblo y que verdaderamente el pueblo está como ovejas sin pastores
porque los pastores no actúan correctamente. Entonces le dicen, ustedes no van a pastorear debidamente la viña, no van a hacer las cosas como debe ser. Bueno, yo vengo y le entrego esa viña a otro. Es un texto más que se abre a la llamada universalidad. Entonces, es de suponer que ante este enfrentamiento, vamos a decir, radical con el templo y las autoridades, esta parábola de alguna manera lo resume todo. Es muy dura y allí en adelante van a tratar de tomarlo preso. Saben que no pueden hacerlo en ese momento porque tiene mucha gente alrededor, pero están conscientes que a la primera de cambio lo van a hacer. Ellos estaban escuchando y sabían que se refería a ellos. Entonces, la viña es el pueblo de Dios. Dios los preparó a ellos para que trabajaran en un proyecto de liberación, cosa que no han hecho. Entonces, Dios les va a quitar a esos jefes la responsabilidad de administrar el proyecto de Dios y se los va a entregar a otros que sean capaces de hacerlo mejor. Es rudo, muy rudo, es todo este lenguaje. Pero no nos quedemos allí, porque seguidamente viene otra controversia todavía más ruda, por decirlo así, y es la que tiene que ver con los fariseos, ya no son con las autoridades saduceos y escribas, sino con los fariseos y los partidarios de Herodes. Eso lo encontramos en el capítulo 12, los versículos que van del 13 al 17. Les leo. Y envían donde él algunos fariseos y herodianos para casarle en alguna palabra. Vienen y le dicen, maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa, que no te importa por nadie porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tentáis? Tráiganme un denario que lo vean. Se lo trajeron y les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, del César. Jesús les dijo, lo del César, devuélvanselo al César, y lo de Dios, a Dios. Y se maravillaban de él. Ahora, vamos a ver un poco esto en detenimiento, porque esto es impresionante, este texto, sobre todo porque estamos hablando, si Jesús aprueba los impuestos, el pueblo le cae encima. Si no los aprueba, se le matan los romanos. La respuesta de Jesús es genial y ha quedado como en la memoria de la humanidad. Lo que es del César, dénselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Para entender estas famosas palabras de Jesús, hay que tener en cuenta los antecedentes históricos. Como es bien sabido, estaban dominados por el Imperio Romano. Y eso significaba varios problemas para los judíos. Un problema económico a causa de los impuestos. Ese es el primer problema. ¿Verdad? Un problema político por la pérdida de independencia. Un problema cultural por la penetración y dominación de culturas extranjeras que de alguna manera socavaban la identidad judía, pero sobre todo era un problema religioso, porque el pueblo judío se sentía manchado ante la presencia de Dios. Los romanos eran paganos y por tanto eran considerados por los judíos como impuros, y para el judío era muy importante la pureza legal, porque para ellos la presencia de Dios dependía de ellos. Los judíos entonces evitaban cualquier contacto físico con los paganos y se mantenían, si se quiere, alejados. Entonces, todo lo que tenía que ver con la política romana era abominable para ellos. Entonces, en el tiempo de Jesús había dos partidos importantes, ¿verdad? El de los fariseos y el de los saduceos. Los fariseos se oponían radicalmente a la dominación romana. Era un partido popular con muchísimo influjo sobre el pueblo. Dominaban en el campo, en las pequeñas ciudades. En cambio, los saduceos constituían un partido aristocrático, si se quiere,
dominaban en Jerusalén y en el templo. Si los fariseos mantenían el poder cultural y religioso, los saduceos dominaban en lo político. Ellos se acomodaban a la dominación romana, eran colaboradores del imperio y no tenían escrúpulos religiosos en tratar con ellos. Si se entiende, ¿verdad? Esta posición radical entre fariseos y saduceos, ¿verdad? Entonces comprendemos mejor la respuesta de Jesús. Los fariseos, por su posición religiosa, se oponían al pago de impuestos al César, mientras que los saduceos no es que les gustara mucho pagar, pero no se oponían a ello, pero no iban a confrontarse con los demás. Si Jesús hubiera dicho que no había que pagar los impuestos, se estaba poniendo de parte de los fariseos. Si hubiera contestado que había que pagarlo, se hubiera puesto a favor de los saduceos. Pero Jesús lo rechaza a ambos. Para Jesús, tanto el partido de los fariseos como el de los saduceos, estamos sencillamente ante algo que es un proyecto de liberación que no tiene nada que ver con él. Los dos eran partidos dominantes, los dos eran radicalmente opuestos al proyecto del rey. ¿Por qué? Porque los fariseos querían restaurar el antiguo reino de David. Los saduceos no, ellos ni siquiera creían en una vida más allá de esta y no les interesaba más que mantener su propio poder. Entonces, de alguna manera, el reino de Dios, la liberación de los pobres y de los oprimidos, la curación de los enfermos, y la aceptación de todos sin distingo, eso para ellos no es algo que le importara. Entonces, cuando Jesús dice que hay que dar al César lo que es del César, se está enfrentando con los saduceos, porque ellos confundían el proyecto de Dios con el imperio romano, ¿verdad? En tanto que no. Cuando Jesús dice que den a Dios lo que es de Dios, se enfrenta a los fariseos, porque ellos representaban el proyecto de Dios de una manera política. En otras palabras, los saduceos divinizaban al César y los fariseos politizaban a Dios. Entonces, en ambos casos, Jesús queda, o Dios, mejor dicho, queda completamente deformado y legado a un proyecto de dominación. Entonces, Jesús no quiere que se considere al César como Dios, ni a Dios como César dominado. Entonces, allí podemos entender un poco, ¿verdad? Cómo texto de alguna manera va señalando un camino, ¿verdad? En el que sencillamente eh, Jesús va mostrando un camino que es completamente liberador, fuera de toda controversia y de toda situación que impere cualquier otro correctivo diferente. Después de esto, nuevamente, este, enfrentándose a Jesús, se acercan unos saduceos que le dicen, como ellos no creen en la resurrección, maestro, maestro, si una mujer muere, nos dejó escrito que si muere el hermano del uno y deja mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia. Eran 7 hermanos, el primero tomó mujer pero murió, es sin dejar descendencia. También el segundo que murió sin dejar descendencia, el tercero, cuarto, quinto, hasta el final. Entonces, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les contestó, no estáis en un error precisamente por eso, por no entender ni las escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ella marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, es un Dios de vida. Entonces, se le acerca además un escriba que lo había escuchado y viendo que había respondido bien, le dice, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le acota. El primero, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que ese. Le dijo el escriba, muy bien, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón y la inteligencia y con toda la fuerza en llamar a los prójimos. Y eso vale más que los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevió a hacerle. Entonces, tomando la palabra, Jesús enseñaba en el templo, recordando todo la predicación profética, y sobre todo cómo de alguna manera en su instrucción decía, guárdense de los hipócritas, guárdense de los escribas que gustan andar con ropajes importantes y que los aplaudan y ocupar los primeros lugares en los banquetes. Miren, todo aquel que devora la fortuna de las viudas, también recibirá su castigo. Y en eso se acerca precisamente una mujer donde da una pequeña monedita. Jesús está observando y dice, esta viuda pobre, llamando a sus discípulos, les dice, les digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, sin embargo, ha, ha echado lo que necesitaba para vivir todo cuanto posee. Entonces, aquí se refiere precisamente a la entrega desinteresada. Ustedes no han tenido oportunidad de observar en esto de la colaboración fraterna, cómo muchas veces cuando nos vemos impelidos a ayudar a una persona y consideramos, caramba, no me queda más que esto en el bolsillo, pero este tiene hambre, ¿qué hago, señor? Si, si le ayudo, me voy a quedar con tal cosa. Y no se han fijado que cuando uno toma esa decisión, esa determinación, parece que de algún lado le viniera dinero, parece que de algún lado las cosas abundaran, porque muchas veces te da lo único que tienen y quizás por eso el valor de los pobres en el Evangelio es ese, porque el que es pobre y tiene necesidad, le es más fácil comprender al otro que está en la misma situación. Entonces, siguiendo, llega el capítulo 13, donde vamos a observar el discurso escatológico. Pero eso lo vamos a dejar para la semana entrante, donde ya voy a poder compartir con ustedes y no a través de una clase grabada. Les increpo para que terminen de leer el Evangelio, donde vamos ¿cómo se va a continuar la semana entrante? Y si de hecho algunos de ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo tratado en estas 2 semanas, entonces con muchísimo gusto dedicamos un rato del tiempo para aclararlo. Que tengan buenas tardes y que, bueno, Dios me los bendiga a todos y tengan una feliz semana.